Muy buenas, iniciamos la presentación de resolución de problemas como instrumento de evaluación. La descripción del instrumento de evaluación es el primer acápite. La resolución de problemas es un recurso de evaluación que busca identificar y comprender el proceso de razonamiento del alumno ante una situación particular, así como examinar las características de una solución al problema planteado. Consiste en hallar una respuesta adecuada a las exigencias planteadas. Sin embargo, la respuesta no debe verse como un logro final, sino como resultado de un proceso complejo de búsqueda de encuentros, avances y retrocesos en el proceso de razonamiento. Es lo que nos plantea la resolución de problemas como instrumento de evaluación. Desde el punto de vista de las características de este instrumento de evaluación, vamos a ver que el problema es un recurso diseñado con el propósito de estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que la información que brinde pueda ser considerada para realizar una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Lo más importante es que el problema sea visto como una herramienta para ver la aplicación de las habilidades y los saberes, para con ello detectar las necesidades y fortalezas del proceso enseñanza-aprendizaje. Como otra característica, los problemas deben estar relacionados a una situación familiar ya resuelta o antes vista para que los conocimientos del alumno se activen y se proyecten sobre el nuevo problema a resolver. Y por último, la resolución de problemas posiciona al alumno frente a tres grandes desafíos: el planteamiento y la comprensión de un problema, la creación de una estrategia de resolución o intervención y la aplicación de una solución o mejoramiento de la situación. En relación a este acápite, el alumno enfrenta 5 desafíos en relación al instrumento de evaluación. El primero es los datos, los hechos, los orientadores, lo que van a hacer que el alumno pueda llevar a cabo la resolución del problema. En segundo lugar es plantear los problemas o el problema en sí. Posteriormente, como tercer elemento, tenemos formular las respuestas o las hipótesis que van a tratar de responder estos problemas antes planteados. El cuarto es determinar las estrategias para poderlos responder. Y el quinto es la solución final del problema como resultado final. En relación al instrumento de evaluación, como todos, tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos señalar que permite un aprendizaje significativo, que es muy versátil, que fomenta la autonomía, que resulta motivador y ameno, que prepara para el futuro y que genera la creatividad, la adaptación a los cambios, el razonamiento y la lógica o el pensamiento crítico. Como desventajas, en un principio podemos encontrar un rechazo inicial al cambio por el tipo de evaluación que impone, la dificultad en la coordinación del grupo, una mayor carga de trabajo y mayor tiempo para el aprendizaje. Dentro del diseño tenemos la planeación. ¿Qué quiere decir? Vamos a determinar los aprendizajes esperados que se evaluarán, vamos a seleccionar el tipo de evaluación que se desea realizar con la resolución de problemas, vamos a seleccionar el tipo de problema que se adecue al objetivo de evaluación, construir o seleccionar con el problema un escenario o caso familiar. Vamos a determinar también la resolución esperada al problema planteado, vamos a seleccionar un instrumento que acompañe el proceso de evaluación de la resolución de problemas. En relación específicamente ya al diseño, vamos a tener un formato para el alumno, un formato para el profesor y un formato de acompañamiento para la evaluación. En el formato para el alumno debemos definir el título del problema, incluir la sección de datos de identificación, precisar las instrucciones para orientar al alumno en la actividad y presentar el problema que el alumno debe resolver. Para el formato del profesor, dentro del diseño, vamos a identificar los elementos de información que pueden orientar la resolución del problema, incorporar el propósito del problema y los objetivos de aprendizaje que se evaluarán, incorporar la pregunta o indicación que deben solucionar los alumnos, incluir las orientaciones para resolver el problema y definir una estrategia o respuesta posible al problema o escenario presentado. En el formato de acompañamiento para la evaluación,
Seleccionamos el instrumento que acompañará la evaluación para la resolución del problema, establecemos los criterios de evaluación del problema y diseñamos su instrumento de evaluación. En relación al propio diseño, tenemos la parte de revisión. Una vez que se utilice la resolución de problemas, es muy útil que se pida a los alumnos comentarios o sugerencias sobre el escenario, el tiempo de ejecución. Un ejercicio para enriquecer la resolución de problemas es compartir los escenarios con otros profesores a fin de recibir observaciones y sugerencias que permitan enriquecer este recurso. En relación a cómo se va a aplicar, vamos a diseñar problemas que permitan cubrir los objetivos de la materia. Se pueden considerar que se resuelvan en diferentes espacios, como en el aula, un laboratorio o en línea. Vamos a identificar los momentos más oportunos para aplicar los problemas. De esta forma podrá determinarse el tiempo que necesitan los alumnos para realizar el trabajo de resolución, establecer las metas que se quieren alcanzar, ya sea en forma individual o grupal. También presentar el problema diseñado en el momento planteado, atender y orientar las dudas que surjan de los alumnos durante el proceso de la resolución, sugerir nuevas dinámicas en su espacio educativo, establecer nuevas metas y las metas que se quieren alcanzar, ya sea de manera individual o de manera grupal, y proporcionar preguntas adicionales relacionadas con el problema que orienten a la solución. En relación a la tipología, va a ser según el agente de evaluación, puede ser autoevaluación, heteroevaluación, pero se propone en casi todos los escenarios la coevaluación en el grupo para que los alumnos valoren e identifiquen las diferentes propuestas de sus compañeros en un mismo problema, lo cual les va a permitir ser evaluados individualmente y entre ellos, enriqueciendo las perspectivas sobre las que se pueden abordar un mismo problema. En relación a la interpretación de los resultados, vamos a determinar si el alumno identificó los hechos o datos que se le orientaron en el problema, si el alumno estableció o identificó el problema, se va a valorar si el alumno formuló las respuestas posibles, el registro en el cual el profesor realiza la observación sobre el proceso que desarrolló el alumno para resolver el problema. El análisis puede ser realizado por un profesor, un grupo de profesores, por un alumno o un grupo de alumnos. Se van a identificar las estrategias que utilizó el alumno fueron razonables, se van a establecer las metas que se quieren alcanzar con los alumnos, ya sea de forma individual o grupal, y se va a definir si fue exitosa o no la resolución del problema con las estrategias planteadas por los alumnos. En relación a los criterios de evaluación, vamos a tener en cuenta si se comprendió el problema, la aplicación del método, la justificación y la claridad, los resultados alcanzados, la eficiencia y el análisis crítico que se llevó a cabo para la resolución del mismo. Se puede seleccionar como instrumento que acompañará la evaluación de la solución del problema la rúbrica. Vamos a tener en cuenta que debe ser dentro de la objetividad, deben ser objetivas porque se utilizan para el desempeño del estudiante, son claras y transparentes, son altamente flexibles y pueden adaptarse para evaluar diferentes tipos de tareas y también son consistentes en cuanto a la forma en que se evalúa el trabajo de los estudiantes. Las hace ideales para comparar y contrastar el desempeño de los estudiantes. Hasta aquí, muchas gracias. Ha sido la presentación de la resolución de problemas como instrumento de evaluación.